Dice Éxodo, no lo busque. Éxodo capítulo 25, si tiene usted que apuntar, apúntelo. Si usted quiere buscarlo, búsquelo, pero no lo voy a leer. Éxodo capítulo 25, del versículo 10 al versículo 12, habla sobre el arca del pacto. ¿Ok? Éxodo capítulo 25, versículo del 10 al 12, habla estos versículos sobre el arca del pacto. El arca del pacto, hermanos, les voy a decir lo que dice esos versículos. Era un arca que medía aproximadamente 3 metros de largo por 1,5 de ancho y 1,5 de alto, para que más o menos tengan una idea de cómo era ese arca. Ahí viene la medida en la Biblia en codos. Cada codo aproximadamente en la Biblia mide 45 centímetros. ¿Ok? Y esa arca, Dios dijo cómo se tenía que hacer. Y esa arca era de una madera muy especial. Era una madera de acacia. Y Dios le dijo cómo se tenía que construir, les dio las medidas, se cortó la madera, el árbol, la unieron. Y luego también el Señor dijo que esa arca tenía que estar forrada por dentro y forrada por fuera. ¿De qué? De oro. ¿Ok? Esa arca también dice la palabra del Señor que tenía que tener dos ángeles, querubines, gracias, viendo hacia abajo, ¿verdad? Estaban así. Y esos querubines eran de oro y eran labrados a martillo. Esa arca también tenía otra característica. Tenía 4 anillos y esos anillos, cada uno de los anillos iba en cada esquina. Y esos anillos eran de oro. También otra de las características que tenía esa arca era de que tenía, voy a decir, un palo de madera de acacia y también tenía que tener forrada de oro. Varas, gracias. Varas, ¿ok? De acacia y tenía que estar forradas de oro. Para que ¿quiénes tenían que cargarlo? Los levitas, los sacerdotes del Señor. Tenían que cargarlo, ¿ok? Y esa arca que viene en la palabra de Dios, ¿qué representa? Representa la presencia de Dios. Y yo creo que no hay nada más importante que la presencia de Dios. No hay nada más importante que la presencia de Dios. Y cada vez que el pueblo tenía problemas, hermano, teniendo el arca, ellos se sentían seguros porque Dios estaba con ellos. Y ellos cuando tuvieron que atravesar el Jordán, las instrucciones de Dios fueron precisas. El arca debía estar sobre los hombros, ¿verdad?, de los sacerdotes, para que el pueblo pudiera pasar el Jordán en seco. Si el arca estaba allí, las aguas se iban a detener. Y fue el primer gran milagro que presenció el pueblo de Israel en el arca o con el arca. Estoy contando un poco de historia. Sin embargo, los días pasaron, los tiempos cambiaron. Israel, como todos sabemos, empezó a alejarse de Dios. Israel empezó a vivir en pecado. Israel empezó a vivir en idolatría. Israel empezó a vivir en mentira. Israel empezó a vivir en hipocresía. Israel empezó a vivir en fornicación. Israel empezó a vivir en maldad. Y luego pasa el tiempo. Y
Hay una batalla donde es capturada el arca. Si usted busca en 1 Samuel capítulo 4, ahí lo vamos a ver. 1 Samuel capítulo 4. Ahí usted lo puede apuntar o lo puede subrayar para que lo lea todo el capítulo en su casa. Ahorita vamos a ver unas partes. El arca de Dios fue capturada por los filisteos. En esa captura que hicieron los filisteos, estuvieron peleando los israelitas contra los filisteos y perdían la guerra. Entonces llegó el momento en que dijeron ahí los que estaban ahí dirigiendo, ¿saben qué? Fíjense, hermanos, ponga atención. Traigan el arca, porque posiblemente si traen el arca, vamos a ganar. Tenían el arca como si fuera un amuleto, buena suerte. Estoy parafraseando, hermanos, todo el capítulo 4. Y en esa batalla, hermanos, un punto que es interesante conocer, que había ahí dos personajes, que en un capítulo anterior, dos anteriores, se habló diciendo que Dios iba a acabar con ellos, que eran los hijos de Elí, que se llamaban Fines y ¿cómo? Sí, Fines y Ofni. Y llega el momento en que es capturada el arca, los hijos de Elí mueren en la batalla, eran hijos necios, eran hijos desobedientes, eran hijos que pecaban, y eran hijos que adulteraban, fornicaban en el templo. Y es capturada el arca, y luego va un soldado israelita corriendo hasta donde estaba Elí. Y llega todo polveado, dice la escritura, todo a prisa, y llega a decirle a Elí, Elí, tus hijos murieron, pero se han llevado el arca. La han aprisionado el arca. Dice la Biblia que Elí era un hombre viejo, estaba ciego, estaba gordo, porque dice que era un hombre grande, pesado. Y cuando recibe esa noticia, imagínense a ese hombre viejo, pesado, ciego, que recibe la noticia porque él tenía tal vez esa preocupación que había pasado con el arca. Y cuando se entera que el arca fue capturada, dice la Biblia que se fue para atrás, ¡pum!, cayó en la silla y se desnucó, se murió. Y luego dice más adelante que la esposa de uno de ellos, de Fines, embarazada. ¿Ok? Y cuando escuchó que se quedó viuda, que su suegro se murió, y luego que el arca fue capturada, dice la Biblia que le vino un dolor tremendo en el vientre y dio a luz. Y dio a luz un hijo que le pusieron por nombre Icabod. Y murió esa mujer. Y Icabod dijo esa palabra, y esa palabra significa la presencia de Dios se ha ido de Israel. La presencia de Dios se ha ido de Israel. ¡Qué trágico!
¡Qué tremendo! Que la presencia de Dios ha ido de Israel. La pérdida de la gloria de Dios, hermanos, la pérdida de su presencia es la peor desgracia que pudo haberle pasado a Israel. Escúchelo, es la peor desgracia que le pudo haber pasado a Israel. Y es la peor desgracia que le puede ocurrir a la iglesia también. Es la peor desgracia que le puede ocurrir a la iglesia. Que la presencia de Dios se vaya. En muchas congregaciones, hermanos, en muchas congregaciones se habla de sentir la presencia de Dios. Y si no se estremecen tus emociones, es como si Dios no estuviera. Hay mucho emocionalismo y es algo absurdo. Porque yo creo que cuando alguien va a una iglesia ordenada y dice a esa persona, no siento la presencia de Dios, yo lo que puedo creer, y usted dígame si me equivoco, yo lo que puedo creer es que está mal esa persona. Es que en la alabanza no sentí la presencia de Dios. Es que yo voy a la iglesia a sentir la presencia de Dios. Es que en la hora de predicación yo no sentí la presencia de Dios. Yo creo que esa persona está mal. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios debe vivir dentro de nosotros. Y la presencia de Dios debe estar con nosotros desde nuestra casa. La presencia de Dios debe estar con nosotros cuando estamos en el trabajo. La presencia de Dios debe estar cuando estamos en la escuela. La presencia de Dios debe acompañarnos y debe estar con nosotros en todo lugar y en todo tiempo. No vienes aquí a la iglesia a sentir la presencia de Dios porque la presencia de Dios vive en ti. ¿Sí me explico? Y a veces queremos ser motivados por alguna situación en una congregación, tal vez música, tal vez un buen sermón, una buena predicación que motive el alma y te haga estremecer y estés ahí, ay, cómo te siento, Señor, y que no lo sientes entre semana. ¿No lo sientes entre semana? ¿No eres quebrantado entre semana a través de la oración y la palabra del Señor? Porque aquí no vienes a sentir la presencia de Dios. Aquí venimos a congregarnos por obediencia a Dios. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí el Señor envía. ¿Qué? Dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. No solamente físicamente, sino también congregarnos con Él. ¿Cada cuándo te juntas con el Señor? ¿Cada cuándo oras? ¿Cada cuándo te metes a leer la Biblia? Señor, háblame. Señor, necesito sentir tu presencia. Y hay veces, hermano, que te vas a hincar y vas a decir, ¿qué te digo, Señor? ¿Qué te digo? Hay veces que no tienes nada que decirle, no sientes nada que decirle, pero el simple hecho que te postres ahí le digas, Señor, necesito tu presencia. Necesito de ti. Más oración, más Biblia y menos Netflix. Más oración, más Biblia, menos YouTube. Más oración, más Biblia, más comunión con Dios. Y hagamos a un lado aquello que nos distrae. ¿Cuántas horas al día duermes? ¿Te levantas de madrugada a buscar al Señor? La presencia de Dios no está ahora en el tabernáculo. Ahora la llevamos nosotros en nuestras vidas. La presencia de Dios habita dentro de nosotros, o debería de estar habitando dentro de nosotros. Tú eres templo del Espíritu Santo, hermano. Tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, si tú no tienes la presencia de Dios, el problema, hermano, no está aquí, ni está en la música, ni está en el sermón. El problema eres tú. El problema eres tú. El problema está en tu corazón. Y si tú no sientes la presencia de Dios en tu corazón, si tú no sientes esa presencia de Dios en la intimidad de tu casa, tienes que examinarte. Examínate. Realmente piensa cuál es tu condición delante de Dios. ¿En qué momento, sin darte cuenta, sustituiste lo santo
por lo profano. ¿En qué momento de tu vida? Es como ahorita. Te aseguro que más de 4 o 5 personas están pensando en otra cosa. Están sustituyendo lo que Dios te quiere hablar, lo que te quiere decir. ¿Y cuándo vas a decir, Señor, es que nunca me hablaste, nunca me dijiste? ¿Sabes que el Señor te está hablando? Y me está hablando a mí. Primero a mí. ¿Dónde está mi relación con Dios? Y luego estamos viendo en el libro de Samuel 4 que fue capturado el arca, que fue capturada la presencia de Dios y cayó esta esposa de Fines, muerta, y lo único que dijo cuando cayó, dijo Icabod, que significa la presencia de Dios, se ha ido de Israel. Me pregunto, ¿la presencia de Dios se ha ido de tu vida? Mucha gente dice esto, y seguramente ustedes lo han escuchado. Es que Dios está conmigo, porque Dios me ha bendecido mucho. Dios está conmigo porque mira todo lo que el Señor me ha dado, me ha concedido. Y a unas personas que no son cristianas dicen, ay, yo soy la consentida del Señor. Y lo que no saben es que la presencia de Dios no está con ellos. ¿Quieres que te mencione un consentido del Señor? Job. Él era un consentido del Señor. ¿Y sabes qué le pasó? Perdió todo. Perdió a sus hijos. Bueno, menciono los hijos porque es algo valiosísimo. Y todo lo demás que tenía. Quedó a los ojos de los demás en la ruina. Él sí era un consentido de Dios. Porque el mismo Señor dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Has pensado qué dice Dios de mí? ¿Le has preguntado, Señor, qué piensas tú de mí? ¿Alguien lo ha hecho? O sea, sinceramente, hermanos, levante su mano. ¿Alguien le ha preguntado, Dios, qué piensas de mí? ¿Nadie se lo ha preguntado? Pregúnteselo ahorita. Ahí como está sentado. No me vea. Si usted quiere, cierre sus ojos y pregúntele, Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mi cristianismo? ¿Qué piensas de mi vida? Es una pregunta tremenda. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué es lo que más te importa a ti? Y luego el arca fue capturada. Y luego vamos a 1 Samuel capítulo 4, versículo del 1 al 4. Y dice la escritura, 1 Samuel capítulo 4, versículo del 1 al 4, dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y campó junto, sí estoy leyendo ahí, ¿verdad? Y campó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos se sorprendieron por lo que había pasado. Entonces fue cuando les dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. El arca del pacto era la representación del trono de Israel. Y se mantenía el arca del pacto por instrucciones de Dios, se mantenía o debía estar en el lugar santísimo dentro del tabernáculo. ¿Ok? ¿Dónde tenía que estar el arca?
en el lugar santísimo. ¿Ok? Acuérdense esto, Miguelina. ¿Dónde tenía que estar el arca? En el lugar santísimo, Carmen. ¿Dónde está el lugar santísimo? ¿Dentro del qué? Dentro del tabernáculo. ¿Qué hicieron estos hombres? Dijeron, digamos el arca. El arca, ¿se acuerdan? El arca se podía mover. Pero, escuche, se podía mover siempre cuando avanzara el tabernáculo y avanzara el pueblo de Dios. Esa era, escúcheme bien, pon mucha atención. Esa era la instrucción que Dios había dado. No podía moverse sin que Dios no lo dijera. Dios da instrucciones. Les acabo de la primera cita bíblica que les di de Éxodo es cómo era construida el arca del pacto. ¿Es correcto? Y ahí en el arca del pacto vienen las instrucciones precisas, exactas. Y también decía cuándo se tenía que mover. Entonces, el arca se tenía que haber movido de ahí para llevarla al centro de batalla. No se tuvo que haber movido. ¿Qué estaban haciendo, Jaime? Desobedeciendo. Estaban desobedeciendo. Parecía algo bueno, entre comillas. Traigamos que el Señor, Señor, te ruego misericordia, Señor, que tu presencia. Pero estás viviendo ¿cómo? En desobediencia. Señor, te pido, Señor, que me sanes. Te pido, Señor, que salves. Te pido, Señor, esto. ¿Y cómo está tu vida, Nerea? Bueno, no la tuya, sino cómo está la vida de la gente. En desobediencia. ¿Qué hizo Dios? Dijo, me han traído al campo de batalla. Van a ganar. No. ¿Qué pasó? Perdieron. Y perdieron de tal forma que hasta el arca se la llevaron los filisteos. Qué tremendo. A veces pensamos que porque mencionamos a Dios, Dios va a aparecer y ¡fum! Lo que quieras, mijo. ¿Qué quieres a darle el día de hoy? No, hermanos. Dios es santo. Y a Dios hay que obedecerlo. Obedecerlo. Y obedecerlo con el corazón. La Biblia dice que Ofni y Fines estaban junto al arca del pacto y lo acabamos de leer nosotros. Yo quiero preguntarte, ¿cómo vivían esos dos muchachos, esos dos sacerdotes? Mal. ¿Acaso Dios no los aborrecía por su comportamiento? ¿Acaso hubo arrepentimiento en sus vidas, no? ¿Acaso había santidad en sus vidas, Liz? No. Sin embargo, ellos, ¿qué querían hacer? Escuche, producir la presencia de Dios para que ganaran, para que la gente se sintiera motivada, se sintiera gustosa. Pero a la presencia de Dios no se le manipula. A la presencia de Dios no se le manipula. Estos hombres malos y despreciables ante los ojos de Dios eran unos apóstatas. Creyendo que Dios estaba con ellos, no estaba con ellos. Dios los abandonó ahí. Vamos a 1 Samuel capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor, después de que capturaron el arca, los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Asdod, hermanos, aquí está en la Biblia, y era una ciudad estratégica de los filisteos. Era una ciudad que estaba entre Egipto y Siria. Era para ellos como una fortaleza. Y en esa ciudad de Asdod estaba la casa del Dios más poderoso de ellos, de los filisteos. ¿Y se acuerdan cómo se llama ese Dios? Dagón. Dagón con D. Dagón.
Y ese Dios de los filisteos era mitad pez y mitad humano. Entonces, Eduardo, llega el momento en que los filisteos llegan cargando, fíjense, hoy trasladan el arca del pacto y la ponen, dice la Biblia, que en la casa de Dagón, en el templo de Dagón. ¿Qué creían los filisteos que estaban haciendo? Le estaban ofrendando a Dagón lo que ellos habían ganado. Dice en este capítulo, en el capítulo 5 de 1 Samuel, que después de que pusieron el arca del pacto ahí, al día siguiente llegaron y cómo estaba Dagón. ¿Cómo? Postrado. La estatua de Dagón estaba postrada delante de ¿quién? Del arca de Dios, que representa ¿qué? La presencia de Dios. Y él han de haber visto ahí los filisteos y han de haber dicho, a lo mejor un viento la tumbó. Y llegaron y la pusieron otra vez en su lugar. La tuvieron ellos que levantar esa estatua, ese ídolo, y lo pusieron en su lugar. Y luego viene el segundo día, hermanos, y van. ¿Y qué crees que estaba en el piso, Fer? Dagón. Por segundo día consecutivo, en el piso. ¿Y cómo estaba ahora Dagón? Decapitado y sin manos. Yo no me imagino la cara de horror que han de haber puesto los filisteos al ver a su Dios decapitado, manco, en el piso y postrado ante la presencia de Dios. Yo no me imagino, porque dijeron, esto no es casualidad. Porque no solamente vieron a su Dios postrado, vieron a su Dios, a su imagen, a esa estatua, la vieron rota. Les voy a decir algo, hermanos. Yo creo que Dios no necesita de ningún hombre. Dios no necesita de ningún hombre para manifestar su poder. De ningún hombre. Yo creo que Dios no necesita de ti. Fíjate lo que te voy a decir. Dios no necesita de ti para llevar su palabra. Dios no necesita de ningún medio para demostrar quién es Él. Porque Él es Dios. 1 Corintios 1:27, ¿qué dice? 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Dios no depende de nosotros, hermanos. Más bien nosotros dependemos de Dios. Dios no depende de nosotros para que vayamos. Nosotros dependemos de Dios. 1 Corintios 1:27 dice, Dios ha elegido lo necio del mundo. Levante la mano todos los necios. ¿Quién no es necio? Dios eligió a lo necio para avergonzar a quienes. Dios nos escogió a los necios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, ¿quién era débil? ¿Y quién sigue siendo débil? Yo. Dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Dios eligió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios les estaba diciendo a esos filisteos, estoy dejando a su Dios impotente, inútil. No hay Dios más grande y poderoso que yo. Después de ver esta superioridad de Dios de Israel, estos sacerdotes filisteos tenían que hacer una sola decisión, tenían que tomar.
Tenían que elegir algo. Abandonar a su Dios y empezar a servir al Dios poderoso de Israel. Sin embargo, después de lo que vieron sus ojos, después de ver la superioridad inigualable, incomparable de Jehová de los ejércitos, después de que él mismo, que Jehová Dios se les reveló a los filisteos diciéndoles: yo soy el verdadero Dios, mira, Dagón está postrado delante de mí. ¿Qué hicieron los filisteos? Decidieron seguir con su propia tradición, con su propia tradición religiosa. Y estos filisteos son como los hombres confrontados con la verdad en la actualidad del día de hoy. Rechazan a Dios a pesar de su evidencia. Decidieron estos hombres seguir su estilo de vida, decidieron estos hombres seguir en su comodidad y adorar y servir a su Dios. Escogieron a Dagón porque de otra forma significaba cambiar tal vez su estilo de vida. Tenían que dar un giro de 180 grados, significaba un enorme cambio para ellos. Tenían que dejar atrás sus costumbres, tenían que dejar atrás sus tradiciones y no estaban dispuestos a hacer esos cambios. Y vieron la presencia de Dios, vieron la gloria de Dios y la estuvieron ahí. ¿Y qué dijeron? No me interesa. No quiero. Quiero seguir en lo mío. Te pregunto a ti, hermano, que me escuchas, ¿estás dispuesto a hacer cambios en tu vida por el Señor? ¿Estás dispuesto a hacer cambios en tu vida por el Señor o no estás dispuesto? Fue más fácil para los filisteos, hermanos, hacer esto. Levantar a Dagón, ponerle diurex o cola loca y volverlo a pegar, volverlo a poner ahí. Que cambiar su vida. Era más rápido, más sencillo que cambiar su forma de pensar, que tener una nueva vida en Cristo. No quisieron entrar en el proceso de ser quebrantados, porque hay que entrar en un proceso de ser quebrantados, de ser transformados, de ser moldeados por Dios. No quisieron cambiar sus costumbres, sus tradiciones, no quisieron cambiar sus ideales, no quisieron cambiar sus metas, no quisieron cambiar ellos mismos, porque ellos se amaban a sí mismos, se amaban más ellos que a nadie. Aún viendo el poder de Dios los filisteos, hermanos, aún viendo el poder de Jehová que es vencedor, aún viendo el poder que Jehová es el Señor, aún viendo el poder que Jehová derrotó, le cortó las dos manos a Dagón, no quisieron doblar sus rodillas delante de Dios. ¿Y cuánta gente, hermano, ha venido a escuchar la palabra de Dios? No me refiero a este lugar, sino en todo lo que es el mundo. Y ha ido y ha escuchado el poder de Dios, ya ha visto el poder de Dios y ha sido de alguna forma conmovido al ver la situación de cuando está en la presencia de Dios, cuando está viendo algo y dice: no me interesa. Tengo que dejar muchas cosas. Tengo que dejar esa mujer que no es mía. Y pues la verdad me gusta más esa mujer que Dios. Tengo que dejar el cigarro. Y la verdad no puedo vivir sin el cigarro. Tengo que dejar el vino, tengo que dejar el adulterio, la fornicación. No, es mucho. Sigo mi vida como estoy. Y después de haber visto la presencia de Dios, después de haber visto el poder de Dios, después de haber visto la gracia de Dios, ¿qué pasó con aquellos 10 leprosos, hermanos? Fueron sanos los 10. Y nada más uno regresó. Y ese uno era samaritano. Y ese que era samaritano, samaritanos eran enemigos del pueblo de Dios, eran enemigos de los judíos. Sin embargo, ese judío maravilloso, precioso, que su nombre es Jesucristo, lo sanó y regresó. Nosotros éramos esos enemigos. Y Dios nos dio a nosotros la sanidad física y espiritual, porque a ese hombre que estaba leproso, que la lepra es símbolo de pecado, le dio no solamente la sanidad, dice la palabra de Dios que le dio salvación. Y hay mucha gente que recibe sanidad de Dios. Y si vienen aquí a la iglesia, oiga, es que quiero venir a dar gracias porque oraron por mí. Viene siendo como uno de los 9 leprosos que
fueron sanos y se fueron, aún viendo la presencia de Dios. Primera de Samuel capítulo 5, versículo 6. Versículo 6. 7 y 8. Y dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ha sido muy duro Dios. Yo no quiero ese Dios que es malo. Y el versículo 8 dice, y convocándoles, dice, y convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat, y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Jehová agravó su mano sobre la gente de Asdod y los destruyó y les envió enfermedades, les envió plagas, tumores, y dijeron, es muy dura la mano de Jehová. Saben que ustedes saben lo que es. ¿Han escuchado usted hablar de la peste bubónica? ¿Sí han escuchado hablar de la peste bubónica? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado hablar? ¿O quién no ha escuchado hablar de la peste bubónica? ¿Usted no ha escuchado, hermana Beli? Sí, usted sí. Levante la mano el que no ha escuchado hablar de la peste bubónica. El que nunca. Fuerte, arriba, no tiene nada de malo. Bueno, yo tampoco, después les platico. Bueno, la peste bubónica, dentro de lo que investigué, y nada más es como un comentario para que lo tenga, ¿sí? La peste bubónica se originó por ciertos animalitos que están en las ratas, como si fueran, voy a mencionar esto, como si fueran pulgas o chinches. Y estas se le iban a la gente o se le pegaban a la gente y los enfermaba. Cuando dice la Biblia, porque habla ahí también que estos filisteos hicieron de oro, hicieron tumores y ratones, ¿sí? Esos tumores le salían en el ano. Entonces era muy incómodo esa situación que ellos estaban viviendo. Esto es para que lo tengan así como una idea de lo que fue la peste bubónica. ¿Sí? No voy a hablar de la peste bubónica hoy, tal vez otro día hablaré, pero ahorita nada más estoy dando como que una introducción a eso, o un comentario, ¿verdad? ¿Cómo dicen los jóvenes ahora? Estoy dando ¿Cómo dices tú cuando quieres saber algo? Un contexto, gracias. Perdón, es un contexto nada más. ¿Ok? Entonces, dijeron, ha sido muy dura la mano de Jehová con nosotros y con nuestro Dios Dagón. Hay que llevar el arca ahora, hay que llevarla a Gat. Y cuando llevaron el arca a Gat, hubo una aflicción, hubo mortandad, desde el más chico hasta el mayor, se llenaron de tumores y luego enviaron el arca de Gat, la mandaron a Ecrón. Todo eso viene en el capítulo que les mencioné, hermanos. Y luego los ecronitas dijeron, han pasado el arca del Dios de Israel aquí para matarnos y acabar con todos nosotros. Y luego se juntaron los príncipes de los filisteos y decidieron mandar el arca poniéndola sobre un carro y siendo guiada por 2 vacas que estaban dando a comer, ¿cómo se dice? Amamantando, gracias. Vino también mortandad sobre Bet-Semes, que la gente de Bet-Semes cuando recibió el arca, ellos eran, fíjense, ellos eran levitas, la gente de Bet-Semes. Y cuando vieron que venía ¿el arca qué significa, hermanos? No se les olvide. Cuando vieron que venía el arca, ¿qué hicieron estos hombres? Se alegraron. Aquí está el arca. Bien, lo vamos a tener con nosotros. Y llegó el momento en que pusieron ahí el arca y dice que la empezaron a ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay allá adentro? Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que había 3 cosas. ¿Se acuerdan? La primera era las tablas de la ley. La segunda, ¿qué era?
maná, y la tercera, la vara de... Y esa vara había reverdecido. ¿Se acuerdan? ¿Y qué sucedió cuando es? Fíjense, el arca ya en dónde está, con los levitas. ¿Y qué sucedió? Se asomaron a ver qué había. Y dice la Biblia que murieron ¿cuántos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuántos murieron? ¿Lo están buscando? El que lo busque primero y lo encuentre, le regalo una Halls. ¿50,000 qué? ¿Cuántos? 50,070 hombres murieron por ver. Cuando leímos, hermanos, las instrucciones del arca, más adelante venían las instrucciones cómo tenía que estar el arca. Y el arca tenía que estar dentro del tabernáculo, ¿sí? Separada de todo, en el lugar que. Y cada cuando podía entrar el sacerdote a verla. A ver, otra vez. ¿Quién tenía que ver o quién podía estar con el arca una vez al año? ¿Cuántas veces? Una vez al año. ¿No se podían acercar por instrucciones de Dios? ¿Están conmigo ahí? No se podían acercar. ¿Y quiénes eran estos hombres, Jaime? Eran levitas. Era un lugar. Y las mismas personas que van a la iglesia. La presencia de Dios. No conocen las instrucciones de Dios. No conocen la palabra de Dios. No conocen las ordenanzas de Dios. Dios les había dicho que no se pueden acercar. Dios había dado una orden. Y estos hombres desafiaron la orden de Dios. La desafiaron. Y luego dice más adelante que estos hombres enviaron unos mensajeros a la gente de Kiriat Jearimín y se llevaron el arca y la pusieron en la casa de un hombre que se llamaba Abinadab. Quiero que me acompañen a 1 Samuel capítulo 6, versículo 21. Capítulo 6, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearimín, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla a vosotros. O sea que les dijeron: vengan, llévensela. Ha habido muchos muertos. Aquí abajo dice en el versículo 19, 50,070 hombres. 50,070 hombres. Y mandaron a esos mensajeros y dijeron: venid, llévatela. Ahora, acompáñenme a 1 Samuel 7. Capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Y vinieron los de Kiriat Jearimín y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Tiempo. Si yo le pregunto a la hermana Consuelo Jiménez, o a la hermana Linda, o a la hermana Tomasa, o a la hermana María de Jesús Segovia, o le pregunto a la hermana Vicky, o le pregunto a alguien de aquí, ¿dónde tenía que estar el arca? ¿No escuché por ahí? ¿Escuché algo? En el tabernáculo dentro del lugar santísimo. Ahí tenía que estar, ¿verdad? ¿Sí están conmigo? ¿Qué hizo estas personas? Versículo 1 dice: y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearimín, pasaron muchos días, 20 años.
y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Otra vez, hermanos. Era gente del pueblo. ¿Sí están conmigo? Era gente del pueblo. Era gente que venía, voy a decir de esta forma, era gente que venía aquí a la iglesia, escuchaba y tal vez no entendía nada. Y cuando vieron que venía la presencia de Dios, sí, la presencia de Dios, vamos, llevémosla. ¿A dónde? ¿A dónde? No, pues vamos a llevarla a la casa de Sara Nayeli Buenrostro Navarro. Y vamos y la llevamos ahí. La presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios ahí que seguían la gente sufriendo. ¿Pero por qué sufro? Si se supone que está aquí tu presencia, Señor. Porque no lees. Porque no estudias. Porque no me conoces. Por eso sufres. Porque estás haciendo tu voluntad y no la mía. Cuando oramos, el Señor nos enseñó a orar diciéndonos, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. No podemos orar algo que va fuera de la voluntad de Dios. Y no podemos hacer algo que va fuera de la voluntad de Dios. Dios no puede ir en contra de sí mismo. Entonces esa arca no tenía que estar en la casa de Aminadab. ¿En dónde tenía que estar? En el lugar santísimo dentro del tabernáculo. O en el tabernáculo dentro del lugar santísimo, mejor dicho. Ahí es donde tenía que estar. ¿Y qué pasó durante esos 20 años? Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿por qué no nos escucha? Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Señor, ¿por qué pasa el otro? 20 años. Está como la viejita, ¿no? De que, el pastor, no encuentro mis lentes, ¿verdad? Y los encontró el domingo siguiente dentro de la Biblia, ¿no? Cada cuando abres tu Biblia para leerla. No conocían la voluntad de Dios. ¿Tú conoces la voluntad de Dios? Te pregunto, ¿conoces la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿O también la presencia de Dios está lejos de ti? Los de Kiriat Jearim, trataron el arca del pacto, hermanos, con honra, con respeto. No dudo que la hayan tratado mal, porque no menciona que haya habido muertos, pero no estaba haciendo lo correcto. En lugar de descansar el arca, en lugar de poner el arca en donde Dios había instituido, la pusieron en la casa de Abinadab. Y luego hicieron otra cosa. ¿Santificaron a quién? ¿A Eleazar, perdón. Y también en el libro de Éxodo vienen instrucciones. Vienen instrucciones precisas de quiénes podían ser los sacerdotes. Y aquí dice ellos, yo no sé, realmente no lo sé, hermano, y discúlpeme, yo no sé si Eleazar viene de ese linaje arónico, ¿verdad? No lo sé. Pero, o si esa ceremonia de consagración fue legítima según Éxodo 29, ahí viene, me acordé, en Éxodo 29 ahí viene lo de los sacerdotes. De alguna forma, esta gente de aquí, hermanos, trataba de hacer lo correcto. Eran sinceros con lo que querían hacer. Pero insisto, el arca tenía que estar en el tabernáculo, no en la casa de Abinadab. Muchos días Israel tenía el arca de regreso. Aquí dice, muchos días. Israel tenía el arca de regreso, pero las cosas no se habían solucionado realmente. Israel se dio cuenta que no estaba mejor con Dios solo porque tuvieran el arca del pacto nuevamente. Más bien, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Tenían muchas razones para lamentarse, pero ahora quiero que me acompañe al segundo libro de Samuel. Estoy por terminar. Me faltan unos 10 minutos, por favor, espérenme tantito. Segunda de Samuel, capítulo 6.
Y en este capítulo, los primeros 11 versículos habla sobre David, que fue por el arca de Dios para llevarla de regreso. ¿Y saben qué quiso hacer David? ¿Qué quiso hacer David? Llevar el arca de regreso. Pero ¿cómo lo quiso hacer? ¿Cómo lo hizo? ¿Han escuchado una canción de Frank Sinatra que se llama... Mire qué bien sabe, hermana. Arrepiéntase. No, el otro. Sí, sí. A mi manera. A la manera de él. Sí. Es para despertarlos, hermanos. Ya veo que están cabeceando por ahí, ¿no? Pero, ¿cómo quiso hacerle David? A su manera. Fíjate. ¿Por qué a su manera? Porque dice, ahí la escritura, ahí en ese capítulo que ustedes tienen ahí abierto y lo van a leer en su casita, dice que mandó hacer un carro. Mandó a hacer un carro para trasladar el arca. Y a ver, si yo le pregunto ahorita a alguno de ustedes y no levante la mirada, manténgala abajo para yo también no chiviarme, ¿cómo se tenía que trasladar el arca? Sí, estaban las varas y tenía que haber 4 personas cargándola. ¿Y cómo lo hizo David? A su manera. Me sentí muy, bueno, ¿me entiende? Qué bueno que no se ven en los videos, ya, ¿verdad? Pero sentí cantando a su manera, ¿no? ¿Cómo lo hizo este hombre? A su manera. Como a él se le pegó la gana. ¿Cuántas veces tú has caminado como a ti se te pega la gana, hermano? Y por caminar como se te pegue la gana, la presencia de Dios no está contigo. Tienes que aprender a someterte a Dios, a buscar la guianza de Dios en todo y por todo. No tenía malas intenciones David, pero el infierno está lleno de gente de buenas intenciones. Dios te dice algo y eso se tiene que hacer. No hay opción. No hay opción. ¿Ok? Entonces, vemos en este capítulo este relato que mandó David un carro nuevo y pusieron ahí en ese carro nuevo, había unos bueyes que estaban jalando o estaban cargando el arca de Dios y había un hombre, perdón, el arca de la presencia del Señor, y había un hombre ahí que se llamaba Usa. Usa. Y ese hombre Usa, al ver que el arca se titubeaba, ya saben la historia. ¿Qué quiso hacer? Detenerla. Ahí va. Era mala la intención. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, dice las leyes de Jehová para el arca, en donde no la podían ver más que una vez al año. ¿Y quién? El sacerdote. Y no podían tocarla. ¡Ahí se va a caer! No era una mala intención. Pero repito, el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Escucha la voz de Dios, hermano. Conoce a Dios en tu vida. ¿Cómo tienes que caminar? De acuerdo a lo que dice la palabra. Por muy torpe que seas, si andas en este camino de santidad, no te vas a perder, no te vas a extraviar. Y la misma palabra en el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por ahí tengo que ir. ¿Es tan difícil? Pregunto, ¿es tan difícil? ¿Es tan difícil? A veces lo que nos invade es la pereza al no querer escudriñar, al no querer hacer las cosas y queremos francinatrearnos, hacer las cosas a nuestra manera, como yo quiero.
Estaba estrictamente prohibido. En Números, apúntelo, no lo busque, tiene que apuntar, qué bueno. Y si no, memorices esto. En Números capítulo 4, versículo 15, dice sobre la transportación del arca, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estaba estipulado por el Señor. Usa tomó una decisión rápida. A veces tomamos decisiones rápidas, ¿sí o no? Tengo que hacer una decisión rápida. Pero ¿sabes qué ignoró? A Dios. ¿Qué hago? Es que tengo que decidir, tengo que tomar una decisión ahorita. Ahorita es caliente, ahorita tengo que hacerlo. No, pues va. A ver cómo van las cosas, a ver qué pasa. Decía mi amado padre, si no sabes qué hacer, no hagas nada. ¡Ay, se cayó! Pues déjame la levanto. ¿No? No trates de meter tu mano. Mejor deja que Dios meta su mano. No trates de ayudarte a ti misma o de ayudarte a ti mismo. Deja que Dios te ayude. Señor, pero siento que me caigo y tengo que tomar una decisión. Aguántese, mijo. En el mundo, dentro de los coach, hacen la prueba de confianza. ¿Verdad que sí? Y te dicen, ve, la confianza, el equipo, vamos a ganar. Déjate caer en las manos de Dios. Confía en Él. Pero no hagas lo que tú quieras. Por muy pequeña que sea la decisión, la puedes regar. Espera la voz de Dios. Usa erró al pensar que no importaba quién cargara el arca. Usa erró en pensar que no importaba cómo fuera transportada el arca. Usa erró en pensar que sabía todo sobre el arca solo porque estuvo en casa de su padre mucho tiempo. Usa erró en pensar que Dios no podía cuidar del arca por sí mismo. Usa erró al pensar que el suelo de la era de Nacón era menos santo que su propia mano. Usa no vio ninguna diferencia entre el arca y cualquier otro artículo valioso. No vio ninguna diferencia entre la presencia de Dios y su carne. No vio ninguna diferencia. Su intención de ayudar era aparentemente buena, era razonable, pero no venía de parte de Dios. A Dios, hermano, no se le sirve por caridad. Es que vengo a ayudar. Es que yo, hermano, es que yo ayudo ahí en la iglesia. Es que vengo yo a apoyar. Mira, aquí te voy a decir algo, hermano. Con todo respeto, y creo que se los han dicho, nos los han dicho durante muchos años. Aquí no vienes ni a ayudar, ¿sí? Ni por caridad, ni vienes a ver qué. Aquí se viene a servir a Dios. A nadie más. Es que estoy apoyando para la escuela bíblica de BBS, la escuela bíblica de verano. ¿Ya? No vienes a apoyar, vienes a servir. ¿Qué diferencia tan grande? Porque yo necesito apoyo. Bueno, a estas horas de la tarde sí necesito un pollo, ¿verdad? Pero no necesito apoyo. Necesitamos servidores. Necesitamos hombres y mujeres valientes que quieran servir a Dios. Que quieran servir a Dios, Manuel Siller. Hombres que se paren ahí como estabas antes, Manuel, en la puerta. Noé, Oscar, Yair, Jesús, Jaime. Necesitamos hombres, y aquí hay hombres, y los hombres que están aquí están sentados. Señor Ezequiel, hombres valientes, hombres fuertes, Eduardo, hombres decididos a ir en contra del mundo y hacer la voluntad de Dios. Para que su presencia permanezca, no aquí, porque Dios no habita en un templo hecho de manos de hombres, sino que habita aquí, Eduardo.
Aquí, aquí. Usa tenía una profunda insensibilidad al mandato de Dios respecto a lo sagrado. Tal vez no había respeto a la presencia de Dios. Con esto termino, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 6. Voy a leer versículos 10 y 11. Después de que murió Usa, antes de empezar a leer esos versículos, después de que murió Usa, David se entristeció. Y dice el versículo 9 de 2 Samuel capítulo 6, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Señor, ¿cómo ha de venir? ¿Cómo la hemos de hacer? Yo creo que en esa tarde, al leer esto, yo creo que haber escrito David un salmo que seguramente usted lo recuerda, que dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Tremendo. Y dijo David, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? Y no quiso tocarla. Y vio a un hombre dirigido por Dios, David, e hizo llevar el arca de Jehová, versículo 10, a la casa de un hombre que se llama Obed Edom. Obed Edom, hermanos, era un levita de la familia de Coat. Usted lo puede encontrar en 1 Crónicas 26:4. Y esta era la familia dentro de la tribu de Leví que Dios ordenó transportar y cuidar el arca. Eso usted lo puede revisar en Números 4:15. Y cuando hizo lo correcto, Obed Edom obedeció la palabra de Dios y respetó la santidad de Dios. Y dice el versículo 11 que la tuvo por 3 meses este hombre. La tuvo por 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. De todo esto, hermano, concluyo con la siguiente oración, la siguiente frase. Podríamos decir que la maldición, todo lo que pasó, no vino del corazón de Dios, sino de la desobediencia del hombre, por no obedecer los estatutos de Dios. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Yo quiero orar para terminar. Y realmente, hermano, tú, como te dije hace rato, tú sabes tu condición delante de Dios. Tú la conoces mejor que nadie. Y aún así la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón de uno mismo. Por eso te pregunto que le dijera o te decía, dile al Señor, le has preguntado a Dios, ¿qué piensas de mí? ¿Cómo me ves, Señor? ¿Cómo te ve el Señor a ti? Ay, hermano, me ve con ojos de amor y misericordia. Sí, pero tu comportamiento, o sea, realmente, ¿cuánto nos falta por seguir caminando delante del Señor? Padre, una vez más delante de ti, Señor, estoy con tu pueblo de aquí, Saltillo de Pacto de Gracia, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Padre, te ruego misericordia, Padre Dios, para aquellos que pusieron atención a tu voz, no la mía. Señor, yo creo que todos los que han puesto atención anhelaban que tú les hablaras. Y yo creo que tú has hablado porque me has hablado a mí también, Señor. En que tengo que obedecer tu palabra
Tengo que conocer tu palabra, tengo que conocer tu voluntad, y la única forma de conocer tu voluntad, Señor, es estudiar este testamento, Dios, el Nuevo y el Antiguo Testamento, Dios. No se trata aquí de averiguar, Dios, de adivinar, de suponer, de asumir, sino se trata, Dios, de conocer quién eres y qué es lo que tú quieres. Pone en nuestras vidas ese deseo de aprender más de ti, Dios. Y no solamente conocer historias de la Biblia, Santo Dios, sino la aplicación a nuestras vidas. Tú te has revelado a nosotros de muchas formas, Dios. Y nos has hablado de muchas formas y a veces seguimos caminando en una forma necia, en una forma insensata, en una forma imprudente. Padre, tal vez hasta en una forma déspota delante de ti, Dios. A veces creo, Dios, que hacemos tu obra indolentemente, Dios. Y si no nos has consumido, si nos has matado, Dios, ha sido por gracia y misericordia tuya, Dios. Te ruego que nos perdones, Dios, y que después de esta palabra que tú nos has dado, Dios, podamos decir, Señor, cambia, transfórmame, Dios, porque necesito de ti, Dios. Necesito conocerte cada día más y más, Señor. Padre, vamos a partir de este lugar, te ruego que vayas con cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos bendigas y que tú nos guardes. Y Señor, te rogamos que nos mires con agrado. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que extiendas tu amor, Dios. Y muestra tu favor para cada uno de nosotros y concédenos la paz. En el nombre de Jesucristo. Amén.